bienvenidos. Estamos en un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hoy un programa súper interesante. ¿Por qué? Porque la población mundial cada vez alcanza edades mayores, la expectativa de vida cada vez es mayor. En realidad, 80, 90 años ahora se es muy joven todavía. Entonces, estamos acá con un invitado muy interesante, que es el doctor José Jáuregui, que es geriatra y presidente de la Sociedad Internacional de Geriatría y Gerontología. Con él vamos a hablar distintos aspectos relacionados a las pacientes adultos mayores. Hola José, mil gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Contame, ¿qué es la geriatría? Bueno, la geriatría es la rama de la medicina que se dedica específicamente a este grupo etario en particular, y es eso, es como decir cardiología o como decir pediatría, ¿está bien? Y la gerontología es la ciencia madre que investiga el envejecimiento desde cualquier disciplina. Está así como que la gerontología sería lo más amplio y la geriatría estaría dentro de... Es la medicina del adulto mayor, ¿sí? Perfecto. Vos podés ser abogado y dedicarte a temas previsionales o gerontólogo, podés ser psicólogo gerontólogo, podés ser, digamos, hay gente, no sé, de diseño que se dedica a diseñar específicamente para envejecimiento, digamos, por eso la gerontología o gerociencia, como ahora se lo tiende a llamar, tiene que ver con todo lo relativo desde cualquier disciplina que se aboque a temas dentro de ellas, ¿sí? o en conjunto que tengan que ver con gente mayor. Bien, y decime, ¿desde qué edad se considera que uno debería consultar al geriatra? Porque eso es una importante pregunta, ¿no? Es una pregunta importante, es la primera pregunta que yo hago cuando empiezo a dar clase en la facultad. Mira. La hago un poquito distinta, ¿no? Pero en realidad es una gran incógnita. Lo que nosotros sabemos que el envejecimiento como fenómeno es un proceso, ¿sí? Que empieza en algún momento después que dejamos de madurar. O sea que más o menos pensamos que es alrededor de los 30 años que empezamos a tener cambios que nos van a llevar con el paso del tiempo, de acuerdo a cómo vivimos, el medio ambiente en el cual crecemos, etcétera, etcétera, a tener las características de lo que se conoce hoy una persona mayor, una persona anciana. Entonces lo que se hizo fue tomar la expectativa de vida promedio de los países centrales, que era en ese momento de 75 años, y dijeron, bueno, cortamos 10 años abajo para dejar que la gente pueda disfrutar su retiro, su jubilación, etcétera, etcétera. Y en los países no centrales, dentro de los cuales estábamos nosotros, eso fue 5 años menos, 60 años, con lo cual ya te dice que no es biológico. Claro, totalmente, porque... Hoy en día decirle a alguien de 60, 65 años que es un viejo es casi... Un insulto. Un insulto, una mala palabra, exactamente, porque la gente vive muchos años y muy bien en general. Y a diferencia de algunas décadas anteriores, hoy se distinguen 3 grupos muy claros en la población, digamos, por encima de la sexta década. Uno que está o sigue estando muy enfermo, muy discapacitado, digamos, con toda la carga de enfermedad como en general se los reconoce, ¿sí? Otro en el otro extremo que están muy sanos, muy robustos, muy, digamos, activos y todavía produciendo para la comunidad, la sociedad, etcétera, y un grupo intermedio donde hay arrastra enfermedades crónicas, fragilidad, que son por ahí quizás lo que más hay que cuidar, ¿no? Porque son los que están más cerca del umbral de poder discapacitarse o perder capacidades para desenvolverse en la vida cotidiana. Y vos dijiste que a partir de los 30 años ya empezamos a tener cambios. ¿Y cómo podemos prepararnos para tener una vejez saludable? Esa es una buena pregunta. La primera es educación. ¿Sí? Los países escandinavos, muchos de ellos, por ejemplo, empiezan a hablar de que existe el otro extremo del ciclo de la vida en el jardín infantil. Ah, mira, re precoz. Claro, o sea, el viejo no es un ausente de la sociedad, ¿no? Que es un gran problema que tenemos nosotros, la visibilización de los mismos, porque no nos gusta ser viejos, y por lo tanto, digamos, no está en la literatura, no está en la educación, la gente crece toda su vida pensando que eso es algo que a mí no me va a tocar y nos va a tocar, salvo que no pase algo antes. Y de alguna manera cuando llegamos a viejos, eso lo llamamos nosotros la profecía autocumplida, asumimos que como toda la vida pensamos que ser viejo era ser pasivo, achacoso, qué sé yo, lo somos. Entonces, eso es lo primero, educación. Lo segundo, bueno, ¿qué podemos hacer cada uno con de la nosotros? educación, aparte de reconocer que hay que visibilizar a la persona adulta. Y que la vida hoy no dura 40 años. Exactamente. Dura 90 o 100. Exactamente. Los chicos que han nacido del siglo XX, en este siglo, del año 2000 en adelante,
tienen alta chance de llegar a los 100 años, estadísticamente. Estadísticamente. Con lo cual es una vida de 100 años, o sea, es un siglo de vida y hay que prepararse para eso. No, las cosas no caen del cielo, en todo sentido, ¿no? Creo que el primero es mental, pero fundamentalmente hay 3 o 4 pilares que de alguna manera son los que favorecen un envejecimiento saludable. El primero es moverse, hacer actividad física, no hay que ser deportista, no hay que escalar el Aconcagua, hay que moverse. Bien, caminar, una simple caminata. Una simple caminata, partiendo, si querés, de las recomendaciones de la American Heart Association, de 150 minutos semanales como piso, pero digamos, cualquier cosa es mejor que quedarse quieto. Y eso es independiente de la edad que tengas, eso lo puede hacer cualquiera. Mira, los estudios científicos nos muestran que si alguien que no tenga este hábito entre los 45 y los 55 lo adopta, cambia la curva de... Prolonga su vida. Sí, y cambia la curva sobre todo de pérdida funcional. Uno puede vivir 90 años pero muy mal. Claro. Y la idea es vivir lo que sea, pero bien. Lo mejor posible, exactamente. Entonces no es tanto una cuestión de longevidad, sino de calidad de vida, ¿no? Y la longevidad vendrá sola, eventualmente. El otro punto es la alimentación. Es crítica. Hoy hay muchos estudios que nos muestran que el componente de la microbiota o el microbioma, digamos, de las bacterias intestinales está absolutamente relacionada, por ejemplo, con la mayor incidencia de deterioro cognitivo, que es inflamatoria. Y ahí voy a terminar comentando algo que me parece que es crucial, sobre todo para aquellos que son médicos que lo entiendan. Pero digamos, lo que comemos se hace también a lo que somos, ¿no? O sea, la gente que come muy mal, que no come sano, y esto no significa no pasarla bien, no divertirse, no ir a un cumpleaños y comer lo que nos gusta, significa tener una vida con una dieta más o menos saludable. Con frutas, verduras. Y es muy parecida a la mediterránea que todos conocemos, la dieta DASH, digamos, todas las dietas saludables que se recomiendan están bien y que si uno las hace habitualmente, el día que tenés una fiesta, también. O sea, no hay que tampoco ser estricto, totalmente. Exactamente. Pero digamos que las personas que comen mejor tienen más chances de envejecer mejor, sí, o más lentamente. El tercer punto es la capacidad de vivir en sociedad, la sociabilización. Por eso la cuarentena y todo esto nos está matando. Y para la gente grande creo que fue terrible, ¿no es cierto? Terrible. ¿Vos lo notaste eso en tus pacientes? Sobre todo después de fin de año. Sí. Sí, mucho. Fue muy llamativo. Venían muy bien, muy resilientes y de repente empezaron a ver patología orgánica, aceleración de deterioros cognitivos, o sea, es como que se pincharon, porque veníamos en la calle, ¿no? Y eso pasó entre enero y febrero, ¿no? Tuvo mucho que ver con la esperanza, me imagino yo, la vacuna y algunas cosas. Y porque al principio en realidad creímos que esto iba a durar poco. Sí. Y después esta extensión, inclusive no las personas tan adultas mayores, también les ha producido problemas en los adolescentes. De hecho hay un estudio hecho por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires el año pasado y los viejos estaban muy bien. Estaban muy resilientes porque están acostumbrados dentro de toda una vida más acostada. Los jóvenes estaban como más encerrados con los chicos, bueno. Eso cambió este año y marcadamente, ¿no? Entonces el tema de la sociabilización es crítico. Hay países que hoy en el mundo tienen lo que se llama Ministerio de la Soledad, porque se demostró científicamente que la soledad, que no es lo mismo que estar solo, la soledad aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Está bien? Entonces es todo un tema. ¿Y cómo vos dijiste, la soledad no es lo mismo que estar solo? Exacto, hay gente que puede sentirse solo estando con gente alrededor, tal cual. Y viceversa. Porque no la visibilizan. Y gente que sola vive muy bien. El que sufre la soledad y lo angustia, ¿sí? Que en definitiva es estrés, ¿no? Ahora vamos a terminar ahí, tiene más riesgo cardiovascular. Y el cuarto punto es la capacidad de seguir contribuyendo a la sociedad, a la familia. Sentirse útil. Exactamente, a la comunidad o a un propósito cualquiera. Claro, porque antes también esas personas mayores, abuelos, cuidaban a los nietos, los llevaban al colegio, los iban a buscar y todo eso se les cortó. Eso se les cortó, pero estoy hablando de envejecimiento en general, ¿no? fuera de la pandemia. O sea, cuando uno se levanta a la mañana y siente que no tiene nada para contribuir, para dar, es tremendamente, desde el punto de vista espiritual o emocional, es tremendo, o sea, los afecta tremendamente. Esos cuatro, digamos, son los grandes pilares que hay que trabajar a lo largo de la vida y se ha visto que las sociedades que educan al respecto tienen personas mejor preparadas para su etapa, digamos, de longevidad.
¿Por qué te decía todo el tiempo que iba a terminar hablando de inflamación o de estrés? Porque lo que se descubrió es que el proceso en sí mismo del envejecimiento que ocurre en nuestros órganos y células es un proceso inflamatorio. Ajá. El mejor ejemplo es el endotelio vascular, ¿sí? Que la oxidación, viste que siempre se dice que las arterias se van poniendo duras con el tiempo. Eso no es otra cosa que la arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis es un fenómeno dinámico del endotelio pro, digamos, oxidación del mismo, y eso es inflamación. De hecho, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en hipertensión arterial, cuando uno es muy longevo, tiene 90 años, ya el objetivo no es el valor de la presión arterial, porque lo que no le cambia la pared. Y si vos le bajás la presión arterial, se ponen hipotensos y les va peor. Les va peor. ¿Entendés? Y tienen el mismo riesgo de hacer ACV por esa pared solo por tener 90 años, que ya pasó todos los cambios, que por ser hipertenso. Entonces empiezan a cambiar algunos objetivos de tratamiento, de enfoque, y empieza a girar desde lo que sería el tratamiento de la enfermedad o del órgano al tratamiento o al mantenimiento de la función. Bien, esto lo vamos a seguir en el segundo bloque. Dale, sigan con nosotros en La Ciencia Cierta. Volvemos en un ratito. No se vayan de ahí. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor.
regresado con el doctor José Jáuregui y seguimos con las enfermedades de los adultos mayores. José, continuamos con lo que estábamos hablando de esto de mejorar la funcionalidad del paciente adulto mayor. Sí, en realidad cualquiera, ¿no? Sí. Porque la discapacidad puede venir a cualquier edad. Exactamente. Nosotros manejamos un término que se llama fragilidad, o síndrome de fragilidad, que no es privativo de la persona mayor, sí es prevalente. ¿Está bien? Sí. O sea, si vos tomás cuántas personas frágiles, que hoy se puede determinar muy bien, hay en una comunidad, la gran mayoría van a tener más de 65, 70 años. ¿Y a qué llaman persona frágil? Una persona frágil es una persona, por ejemplo, que va perdiendo la fuerza para apretar la mano, que va caminando más lento, que empieza a hacer menos actividades respecto a lo que hacía anteriormente en una semana, por ejemplo, ¿sí? Que ha bajado de peso y no tiene razón que explique ese descenso de peso, que se mide en un porcentaje. Todo esto tiene una parte técnica de mediciones, ¿no? Pero digamos, son los grandes criterios, el fenotipo de fragilidad, como lo llamamos nosotros, básicamente son estas cosas. Cuando alguien tiene más de 2 de esto que yo acabo de decir, se considera que alguien está frágil. Es muy simple, digamos. En realidad la geriatría usa herramientas muy sencillas, que están validadas. Esto fue una subrama del Cardiovascular Health Study, que fue un gran estudio que se hizo de patología cardiovascular ya hace casi 20 años, ¿sí? en Estados Unidos. Tal es así que el que se diagnostica como frágil hoy en día le cambia, por ejemplo, el pronóstico quirúrgico de muchas cirugías, el pronóstico oncológico de muchos tratamientos. Como que les iría peor al que es frágil. Exactamente, le cambia, por ejemplo, si va a entrar o no una diálisis, y ya en los grandes centros del mundo, ¿sí? el que fue pionero, o uno de los pioneros en esto, fue el Servicio de Cirugía Cardiovascular de la Universidad McGill en Montreal, en Canadá. Ellos no operan a nadie por encima de 80 años y no pasa por el geriatra que le hace la evaluación si puede o no funcional de fragilidad para saber, digamos, primero elegir qué tipo de opciones le van a dar al paciente, y segundo, la menos invasiva, y tercero, la que de alguna manera no sea peor el resultado que lo que está pasando por la propia enfermedad, digamos, ¿no? Lo que se llama tratamiento fútil o sin sentido. Pero para nosotros una persona frágil es eso. Se ha demostrado, hay un trabajo muy lindo que se publicó en JAMA ya hace unos años, que desde los 30 años puede haber personas frágiles. Lo que varía es la cantidad y la proporción. Es la herramienta del geriatra hoy en día, y sabemos que la base biológica, que no es la única, pero la principal de la fragilidad, es lo que se llama sarcopenia. La sarcopenia, como entidad nosológica, es la pérdida de masa, fuerza y rendimiento muscular asociado a la edad o secundaria a ciertos procesos, ¿no? Eso digamos, explica casi el 70-80% de la fragilidad. Se puede medir en el consultorio de manera muy simple, ¿sí? Nosotros hacemos un test que se llama de velocidad de la marcha, que es hacer caminar a una persona en 4 o 6 metros y tomarle el tiempo con un cronómetro. No necesitas grandes inversiones sobre un poco de espacio. Entonces, a mayor tiempo que tardan... O sea, a mayor tiempo por metro, significa que están lenteciendo la marcha, y eso se ha visto, por ejemplo, que es predictivo de fragilidad, de caída, ¿sí? Fue la tesis doctoral de uno de mis colegas, que hoy en día es profesor en Canadá, y es predictivo también de deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo, llamémoslo por ejemplo Alzheimer. Claro, o sea, nosotros, digamos, eso es una escala, ¿no? O sea, sí. La enfermedad de Alzheimer se diagnostica, bueno, hoy se puede diagnosticar ya con biomarcadores biológicos y a edades muy tempranas. Lo llamativo, lo interesante es que hoy uno puede tener el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, suponete a los 40 años, y no hacer demencia, que no es lo mismo. Es decir, que el Alzheimer puede comenzar a edades más tempranas de lo que... No es que comienza, genéticamente uno puede tener el marcador de la enfermedad. Ajá. Entonces lo interesante es que se vio que algunos desarrollan la demencia y otros no. Ajá. Esto es todo relativamente nuevo, no tan nuevo, pero ya hace unos años que se conoce. Y entonces, ¿qué es lo que se vio? Que aquellos que tenían factores proinflamatorios marcados, por ejemplo factores de riesgo cardiovascular, hacían casi seguro la demencia, cuando tenían el marcador genético, digamos, que los predisponía a exactamente, o la enfermedad en definitiva. Sí. Es muy interesante, porque estamos, digamos, teniendo la posibilidad de que de vuelta, si hacemos educación, vivimos bien o lo que fuera, podemos prevenir, evitarlo, o por lo menos posponerla hacia últimas años etapas de la vida, que es lo que ha demostrado, digamos, que de alguna forma uno, suponete que vos vivís, no sé, 85 años y te deterioraste a los 83, ok, no es lo mismo que estar deteriorado de los 70.
Totalmente. Porque haces toda la enfermedad completa, con todo lo que implica para uno como persona y para todo el alrededor, la familia, los costos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ayer salió la noticia que la FDA aprobó una nueva droga para el Alzheimer, todavía no tenemos los ensayos clínicos, pero digamos que hasta ayer no había tratamiento curativo. Entonces, todas las estrategias están focalizadas en retrasar el inicio del deterioro, ¿sí? Que de vuelta, cuando se diagnostica demencia, cuando las funciones cognitivas afectadas, la memoria, el lenguaje, lo que fuera, se asocia a la dificultad que eso genera en la vida cotidiana. Eso es lo que nosotros llamamos deterioro funcional. Cuando están las tres cosas, hablamos de síndrome demencial, que puede ser un Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Y recién después de eso uno hace el diagnóstico de la enfermedad eventual mediante diferentes Claro. Y ahí qué complicado que es el manejo para la familia también de esa persona, ¿no es cierto? Sí, sí. Y entonces ahí, ¿qué sugerencia nos das? Bueno, a ver... que los familiares ven a esa persona deteriorada y bueno, es muy complicado de seguirlos, es complicado. atenderlos. Mira, por supuesto los escenarios son muchos. En general, el primer escenario que uno mira es el del conviviente. Digo, esposo con esposa o viceversa, ¿no? Porque son los que están 24 horas juntos y habitualmente solos o con alguna ayuda. Ese es el primer escenario que uno evalúa, donde hay muchas aristas, que por ahí se nos iría todo el programa, pero digo, el primer foco es quién está cuidándolo al lado, porque suele ser tan viejo como, y por supuesto tener enfermedades, ¿no? También... Una de las cosas que sí trae el paso de los años es la posibilidad de arrastrar enfermedades, lo llaman comorbilidades. Con lo cual vos podés tener un señor con Alzheimer y una esposa que tenga un montón de enfermedades, dolores, diabetes, artrosis, dolores. ¿Cómo lo va a atender? Claro. Entonces se mira el binomio sí o sí, y después si hay hijos, en general se trabaja con entrevistas familiares, explicando la situación, explicando las posibilidades de tratamiento existentes o no, y empezando a trabajar aspectos que van desde, por ejemplo, avisarle que esto va a ser largo y que se cuiden económicamente, que eso no lo dice nadie, pero en general cuando uno tiene una enfermedad tan pesada como esta entre manos, ¿no? Lo voy a decir en telúrico, se gasta toda la pólvora en chimango de entrada, que es lógico por la ansiedad, por la angustia, cuando hay una enfermedad grave en el medio del seno familiar, y hay que explicarles a la familia que probablemente, bien cuidado, una persona con estas enfermedades puede vivir de entre 8 a 12, 14 años. Es mucho tiempo. Con cuidados diferentes a lo largo de ese tiempo por la evolución de la enfermedad y con mucho costo al final. Entonces, no solo costo económico, sino afectivo para quien ve el deterioro de su familiar, ¿no? Totalmente, esa es la segunda. Lo puse como ejemplo, ¿no? para darte un ejemplo de cuántas cosas nosotros trabajamos o miramos. Desde ya que el costo más alto es el empezar a ver que alguien que tiene, digamos, una persona que uno conoce, ¿sí? Suponete nuestro papá o nuestra mamá, y vos lo empezás a ver que empieza a no ser el mismo que fue toda la vida para vos. Eso es muy duro. Muy triste, seguro. Eso hay que acompañar, eso hay que explicar, ¿sí? Digamos, yo no voy a contar las anécdotas que tengo hoy porque son muy fuertes e involucran personas, pero hemos sentido del otro lado cosas que uno ni se imagina y te lo pueden llegar a plantear, digamos, ¿no? Porque es muy movilizante. En general, en mi experiencia, la actitud en nuestra sociedad es muy, digamos, muy cariñosa, muy afectuosa, y el problema suele ser al revés, ¿no? Que cuando llega el momento de decir ahora hay que empezar a separar ciertas cuestiones, porque se está enfermando, por ejemplo, la esposa que lo está cuidando, ahí empezamos a tener dificultades porque no quieren. O sienten culpa, o se sienten con un peso enorme, entonces hay que explicarle que no está mal, que busquen ayuda, que se tomen su tiempo. Porque está descrito también la enfermedad del cuidador, ¿no es cierto? Del familiar que acompaña a estas personas. Familiar o no familiar, claro. El tema del cuidador es un gran área de la geriatría o de la gerontología. Los cuidadores pueden ser formales o informales, ¿sí? En general, la gran mayoría todavía en nuestra cultura son familiares, son mujeres, sí. y no tienen ningún tipo de retribución. Hay países como Suecia, por ejemplo, que el Estado le da una retribución a la esposa que cuida a Israel y le da apoyo y le da educación y le ponen gente para que no se enferme, no se deteriore y no haga lo que se llama burnout, ¿no? Porque después terminamos teniendo dos personas enfermas. Dos personas enfermas.
es un tema muy amplio, es un tema en el cual hay que hacer mucho más hincapié en esto que yo estoy diciendo, que en la última droga que aprobó la FDA, que ojalá sea la que todos estamos esperando, pero realmente todo este otro mundo que rodea estas enfermedades, como con tantas enfermedades crónicas, ¿no? Sí. Es un mundo que está poco atendido, a mi parecer, todavía hoy. Totalmente, totalmente. ¿Cómo se vivió esto del COVID más allá del aislamiento que sintieron las personas mayores en la morbimortalidad, ¿no es cierto? Las personas mayores eran las primeros que se producían las infecciones graves por coronavirus. Sí, en principio, digamos, fue así. El año pasado, sobre todo. Bueno, lo sigue siendo, seamos claros, pero digo, básicamente era así el año pasado. Porque uno escuchaba muchos brotes en geriátricos, sobre todo, sí, ¿no es cierto? Sí, la verdad que hubo, yo te tengo que decir, yo dirijo una residencia, no es la primera que dirijo, ya hace algunos años. Debo decir, digamos, que en general, a pesar de las estigmatizaciones sociales que hay de estos lugares, al menos en el ámbito del AMBA o de la Ciudad de Buenos Aires, se ha trabajado muy bien. Más allá de que por ahí no tengamos todas las estadísticas que quisiéramos, pero la verdad que por lo que uno ve en la práctica y lo que uno ve en los números, no nos pasó lo que le pasó a España o a Canadá, por ejemplo, que fue un desastre. El 80% de los fallecidos provenían de estas instituciones. Dicho esto, sí, obviamente fue la población de mayor riesgo, sigue siendo la de mayor riesgo por cuestiones biológicas. Totalmente. Una de las cosas que trae la sarcopenia y la pérdida de masa muscular es que se generan menos anticuerpos, por ejemplo. Porque de donde se... José, tendríamos que ir cerrando. Entonces, la única característica que tuvo esto es que se morían más varones que mujeres. Bien. Y bueno, las teorías de por qué... Te vamos a volver a invitar porque realmente fue apasionante. Viste que nos hemos quedado en silencio en el estudio. Me alegro mucho. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y siempre parafraseamos al doctor Estambulián lo que el invitado nos enseñó. Nos tenemos que preparar porque nos quedan muchos años por vida. De por vida, y la expectativa de vida tiene, dijo el doctor José, hasta 100 años podemos llegar a vivir. Entonces hay que empezar a prepararse ya desde los 30 años para tener una vejez muy feliz y sana. Y protejamos a las personas mayores que tenemos en nuestro alrededor, a nuestra familia. Y visibilicémonos, nos decía el doctor Jauregui. Será hasta la próxima en otro programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Muchas gracias por acompañarnos.